mensajes. Veíamos en la primera hora que el libro de Ageo, el tema principal es hacer la voluntad de Dios. Este libro fue escrito por el profeta Ageo. Se lo escribió a la nación de Israel cuando ellos ya habían pasado 16 años desde que ellos habían retornado a Jerusalén después del exilio a Babilonia. Dios le había encargado a Zorobabel la reconstrucción del templo. Ellos habían comenzado, pero comenzó la oposición, comenzaron los problemas y ellos dejaron de construir el templo. Y por 16 años la obra estuvo parada. Y Ageo le escribe a ellos para exhortar al pueblo a cumplir la voluntad de Dios, que en el contexto es la reconstrucción del templo después de haber parado ese trabajo por 16 años, para ellos poder recibir sus bendiciones. Y veamos que el tema principal de Ageo es haciendo la voluntad de Dios, o el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando veamos el complemento del libro, que es lo que se dice acerca del tema principal, veamos que Dios bendice a los que hacen su voluntad y que Dios disciplina a aquellos que deliberadamente no hacen su voluntad. Y Él prometía 4 bendiciones en el libro para que el pueblo hiciera su voluntad: su presencia, su gloria, sus bendiciones y recompensas en el futuro para Zorobabel. Y nosotros veíamos que en este libro hay 4 mensajes. El primer mensaje, que está en el capítulo 1, que es el de las prioridades incorrectas, donde Ageo llama la atención a la nación por tener las prioridades incorrectas. Su prioridad se convirtió en hacer su casa, pintar su casa, tener su casa bien bonita, mientras que la casa de Dios estaba desierta. Y Él les dice: por esto Dios ha quitado su bendición de ustedes y lo ha estado disciplinando. Luego, en el segundo mensaje, que va en el capítulo 2, hablando de la perspectiva incorrecta, el pueblo estaba enfocado en la belleza del edificio y no en la gloria de Dios. Y este edificio, cuando fue inaugurado, o cuando lo estaban construyendo, los ancianos del pueblo, cuando lo vieron, lloraron de amargura, de tristeza, porque no tenía la gloria de ese primer templo de Salomón. Y Ageo les llama la atención de parte del Señor, diciéndoles que Dios es el dueño del oro y de la plata y que su gloria iba a llenar ese lugar, porque iba a venir el deseado de las naciones y que el Mesías es quien trae la gloria al lugar, no el lugar trayendo la gloria al Mesías. Y veíamos que el tercer mensaje mencionaba o lidiaba con el tercer problema del pueblo, que era el pecado del pueblo, que impedía que el pueblo hiciera su voluntad. Y veíamos que la solución era: el pueblo debía apartarse del pecado. Y el cuarto mensaje lidiaba con la protección de Dios, porque ellos habían parado de hacer la voluntad de Dios por miedo, por la oposición que tenían. Y Dios le promete a Zorobabel su protección, y que su protección iba a ser eterna, y que lo iba a poner en su reino en una posición de poder, de privilegio, por causa de hacer su voluntad. Y ahora, en esta hora, yo quiero que cubramos parte del primer y del segundo mensaje. Vamos a ver algunos principios prácticos, algunas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas de lo que acabamos de ver en la primera hora. Y hemos titulado el mensaje de esta hora: los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a estar considerando desde el verso 7 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 9. Y antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más. Y permite, Señor, que en este día nosotros aprendamos la importancia de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el verso 3 y vamos a estar considerando hasta el 2:9. Dice la palabra de Dios: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis,
bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días, o sea, un mes y algo después, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ahora habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. 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 El pueblo de Israel estaba peleando, estaba teniendo problemas con hacer la voluntad de Dios. Dios le había dicho: yo quiero que cuando lleguen de nuevo a la tierra prometida, que vuelvan a Jerusalén después del exilio, reconstruyan el templo y comiencen a tener los cultos, las ceremonias rituales de la ley mosaica. Ellos llegaron y comenzaron a tener oposición, y por causa de la oposición, el desánimo, ellos dejaron de hacer la voluntad de Dios de construir el templo y comenzaron a arreglar sus casas. Por 16 años Dios pacientemente esperó que ellos ordenaran su vida, que ellos vinieran, tuvieran las prioridades correctas, tuvieran la perspectiva correcta, la actitud correcta. Sin embargo, ellos no lo hicieron, y Dios comienza a disciplinar al pueblo, como vemos aquí en la lectura. Dios había quitado bendición de toda obra de sus manos. Él les dice: ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se llenan, beben y no están satisfechos, se ponen ropa y no se calientan. Yo he quitado de vosotros la lluvia, he quitado la lluvia del hombre, del animal, de las bestias, de todo. He quitado mi bendición de todo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han ignorado mi voluntad. Y Ageo les escribe este libro para estimular a la nación de Israel a hacer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver algunos beneficios de nosotros hacer la voluntad de Dios. Ya vimos la estructura del libro, los 4 mensajes en la primera hora. Ahora vamos a ver algunas áreas en las cuales nosotros nos podemos beneficiar de hacer la voluntad de Dios. Y primero, ¿cómo nosotros podemos disfrutar de esos beneficios de hacer la voluntad de Dios? Lo primero que debemos hacer es: evalúa tu vida a la luz de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. El verso 7 dice: así ha dicho de Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Él está diciendo: evalúense,
Evalúense cómo lo están haciendo. Revisen su vida a la luz de mi voluntad que ha sido expresada. ¿Han estado ustedes haciendo mi voluntad? ¿Han estado ustedes haciendo el templo? ¿Han estado haciendo su propia voluntad? Él le dice, meditad sobre vuestros caminos. Y si usted se da cuenta, es el llamado para nosotros hoy también. Si nosotros queremos disfrutar de los beneficios de hacer la voluntad de Dios, lo primero que necesitamos hacer es evaluar nuestra vida y ver si está de acuerdo a la voluntad que Dios ha revelado aquí en las Escrituras. Esa evaluación toma más de un día, toma más de un fin de semana. Esa evaluación de nuestras vidas se da cada semana mientras nos estamos congregando como iglesia, revisando la palabra de Dios. Cada jueves en el estudio bíblico, cada domingo en la escuela dominical, cada domingo en el tiempo del sermón, cada reunión de las damas, de los hombres, hay un llamado a evaluar nuestras vidas. Cada vez que estamos leyendo la Escritura, debemos evaluar nuestras vidas y ver si mi vida está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. ¿Estoy yo viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Hay muchas áreas donde la voluntad de Dios es bastante clara. Hay cosas en las cuales a veces no está tan clara. A veces me debo yo casar con Juanita o debe ser María. Y hay veces que puede haber confusión en algunas cosas. Pero hay muchas áreas donde la voluntad de Dios está clara. Yo le voy a decir algo. Pablo dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está claro. Yo puedo evaluar mi vida a la luz de esto. Hebreos dice que yo necesito congregarme toda de manera regular. La voluntad de Dios está clara acerca de esto. La Biblia dice que yo debo amar a mis hermanos. La voluntad de Dios está clara acerca de esto. La Biblia dice que yo debo perdonar a los que me ofenden. La Biblia es clara con respecto a esto. La Biblia dice que yo debo servir en el ministerio. La Biblia es clara con respecto a esto. La Biblia dice que yo debo orar de manera regular, que yo debo interceder, que yo debo leer la Biblia, que yo debo predicar el mensaje del Evangelio, que yo debo vivir en santidad, que yo he sido llamado a reinar con Cristo, que yo debo obedecer y preocuparme por esas recompensas eternas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Yo necesito evaluar mi vida a la luz de las Escrituras. Yo necesito coger mi vida, vaciarla en las Escrituras y permitirle que el sedazo de las Escrituras sea quien cuele mi vida, como hacemos con el café. Que salga la sustancia y que la borra, lo que no es necesario, podamos separarlo. Esa es la exhortación al pueblo, mediten. Y él le dice, mediten, ¿cómo está tu casa? Mi casa está muy bonita y muy bella. ¿Y cómo está la casa de Dios? Muy fea. ¿Y de quién era la responsabilidad? Mía. Entonces yo estoy en falta. Él está haciendo un llamado a la honestidad, a evaluar la vida nuestra de acuerdo a las Escrituras. Ahora, tú quieres sacar beneficio de evaluar tu vida y de disfrutar la voluntad de Dios, hay que obedecer inmediatamente. Él dice en el verso 7, mediten sobre vuestros caminos. En el verso 8, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Él está diciendo, evalúate y obedece inmediatamente. Él no está diciendo, pásate la vida evaluándote. No dice, pasas 10 años evaluándote, sino inmediatamente tú te das cuenta que hay una área de tu vida que no ha sido rendida a Dios, que no está andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú necesitas rendir esa área de tu vida inmediatamente al Señor. Hay algunos de nosotros que hemos rendido quizás nuestro horario al Señor. Y hemos aprendido a rendir nuestro horario y apartamos cada jueves, apartamos cada domingo para estar en la escuela dominical, en el culto, en el estudio bíblico. Pero que hay algunos de nosotros que todavía no hemos rendido nuestro matrimonio. Algunos no hemos rendido el rencor y áreas de nuestros corazones donde no hemos dejado que el Señor trabaje. Algunos de nosotros tenemos que rendir nuestras finanzas, porque estamos usando nuestro dinero para nuestro propósito y nuestra comodidad y no para la gloria de Dios. ¿Qué área de tu vida necesita ser sometida al Señor? Porque hay veces que nos damos palmaditas. Y está bien, hermano, cuando estamos haciendo, tenemos que darnos nuestra palmadita en la área que no estamos haciendo bien.
Jesús muchas veces, bien haces, bien hecho. Pero nosotros no debemos ser ciegos a áreas de nuestra vida que no están sometidas a la voluntad de Dios. Porque hay consecuencias. Entonces, si tú quieres disfrutar de los beneficios, tienes que evaluar tu vida e inmediatamente obedecer la voluntad de Dios. Como ellos, traigan madera y comiencen a trabajar. ¿Cuándo? Ahora. El propósito de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es glorificar a Dios. Nosotros debemos entender que usted y yo existimos para su gloria. Que nosotros existimos por Él y para la gloria de Él y para los propósitos de Él. Pero no hay nada que glorifique a Dios tanto, que cuando sus hijos someten 100% su vida a Cristo. Porque a mayor parecido con Cristo, a mayor sumisión a Cristo, mayor parecido a Cristo, y no solamente nos parecemos a Cristo en su carácter, sino vamos a tener la oportunidad de reflejar aún mucho más la gloria de Cristo. Cuando Dios creó el mundo, ¿cuál era el propósito de Dios? Que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, reinara con el hombre. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, dice que el hombre escuchó la voz de Jehová que se paseaba en el jardín del Edén y se escondió. ¿Quién es Jehová ahí? Ese no era Dios el Padre. Ellos no se están escondiendo del Espíritu Santo. Ellos se estaban escondiendo de la segunda persona de la Trinidad, del Cristo preencarnado, que estaba caminando en el Edén. Y ellos oyeron la voz de Él, quizás llamándolo, y se escondieron para que Él no lo viera desnudo. Ellos no se estaban escondiendo del Espíritu Santo. Se estaban escondiendo de Cristo. Cristo estaba reinando en el Edén con Adán y Eva, sus siervos, haciendo su voluntad, hasta que el pecado rompió esa relación y la habilidad de ellos glorificar a Dios. ¿Cómo termina la Biblia? Con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y cuando usted ve la descripción de esa nueva Jerusalén al final de la Biblia, es una ciudad fantástica, espectacular. Dice que tiene 12,000 estadios de alto, de ancho y de profundidad. O sea, la describe como un cubo. 12,000 estadios son 1,500 millas. 1,500 millas. Y usted sabe cuántas millas hay desde la tierra, desde el nivel del mar hasta el espacio exterior. ¿Alguien sabe? De lo que le gusta la física aquí. Hay 62 millas, 100 kilómetros. O sea, 100 kilómetros, 62 millas, ya usted está en el espacio exterior. Y no sé si Dayan, si tú tienes ahí la imagen de la Nueva Jerusalén. Imagínense, usted sabe, usted conoce la Estación Internacional Espacial. ¿Alguien sabe a qué distancia está de la Tierra esa? Está más o menos, dependiendo la órbita, entre 250 a 350 millas de la Tierra. ¿Alguien sabe qué es el telescopio, el Hubble? El telescopio más grande de la historia de la humanidad, donde hemos tirado todas las fotos de los lugares que creemos que están a millones de años luz, 400 millas. Y la Nueva Jerusalén son 1,500 millas de alto. Mire si es espectacular. Es una ciudad que se ve desde el sol, desde la luna, desde el espacio. ¿Usted sabe qué distancia hay de Miami a Colombia? A Bogotá, 1,500 millas más o menos. O sea, la ciudad, la pequeñita ciudad va de ahí. ¿Sabe qué distancia hay de Dallas a New York? Hay más o menos 1,500 millas. New York está en la costa este. ¿Y sabe qué distancia hay de Dallas a Los Ángeles? Más o menos 1,500 millas. La costa oeste. Y usted pone una ciudad que va a cubrirte casi todo lo que es Estados Unidos de costa a costa, más 1,500 millas de alto. Una ciudad espectacular. Y dice la Biblia ahí en Apocalipsis que ahí no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. ¿Y alguien sabe cuál es la razón por la cual no va a haber templo? Dice, porque el Cordero va a estar ahí y su pueblo es su templo. Es Cristo reinando con el hombre. En Génesis 1 y terminando la Biblia, el plan de Dios
que es Cristo reina. Cristo reina. Y nosotros debemos entender que vamos a estar reinando para la gloria de Él. Y que todos aquellos que hacen su voluntad y le sirven con fidelidad en ese reino eterno van a estar recompensados de manera especial. Así mismo como dice la Biblia, Pablo, una es la gloria de la luna, una es la gloria del sol, una es la gloria de las estrellas. Así también vamos a hacer nuestros cuerpos glorificados. Cada uno va a tener una habilidad especial de reflejar la gloria de Cristo, que va a depender de nuestro enfoque en glorificar a Cristo sobre la tierra. Va a ser lo que va a determinar nuestra eternidad allá. ¿Qué tanta gloria de Cristo vamos a poder reflejar? Nosotros existimos y hacemos su voluntad para glorificarle, porque para eso estamos aquí. La meta del hombre no es ser feliz aquí sobre la tierra. La meta del hombre es no solamente llegar a tener vida eterna, es llegar a reinar con Cristo y reflejar la gloria de Cristo con la mayor intensidad posible por toda la eternidad. Ahora eso comienza con sumisión a Cristo aquí sobre la tierra, con hacer la voluntad de Dios aquí sobre la tierra. Por eso tú y yo tenemos que evaluarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Evaluarnos inmediatamente desde el momento en que nos damos cuenta que hay un área de nuestra vida en la cual no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Obedecer inmediatamente. Y nosotros vamos a ver aquí 5 beneficios que usted puede tener de hacer la voluntad de Dios, que Ageo les da a la nación de Israel. El primer beneficio es la bendición de Dios en nuestras vidas, del verso 9 al 12. Él dice, ustedes buscan mucho y hallan poco, ustedes pueden guardar su riqueza en una casa, yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes está edificando su propia casa. Por eso se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Él está diciendo, por no hacer mi voluntad, yo quité mi bendición. Ahora dice, hagan mi voluntad y yo voy a traer una vez más la bendición a sus vidas. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, andan por toda la tierra buscando ¿a quién? A quien bendecir. ¿Verdad? Pero hay que ser bendecible. Hay que ser bendecible. Hay personas donde Dios nos puede bendecir de manera especial por la manera en que están viviendo. Que Dios lo está teniendo misericordia de ellos y disciplinándolos con amor y misericordia para llamar su atención, porque no han abierto los ojos todavía. Hay bendición de Dios en nuestras vidas cuando hacemos su voluntad. Amén. Mis hermanos, para ser bendecidos, como yo le digo a los hermanos allá, hay que tener buen gusto para saber lo que en realidad es bendición. Porque a veces creemos que algo es una bendición y nos sirve de tropiezo. Nosotros necesitamos entender, las bendiciones de Dios vienen de diferentes maneras. Hay bendiciones que son espirituales, hay bendiciones que son emocionales, hay bendiciones que son económicas, hay bendiciones que donde Dios puede traer paz a una familia, donde Dios puede traer salud a una familia, donde Dios puede prolongar la vida de alguien. Hay bendiciones que nosotros vamos a ver en el reino, donde igual que se lo va a ver, llegaremos a tener una posición exaltada delante de Dios, en su reino. Hay veces, mis hermanos, y le voy a decir esto porque hay veces que no quiero que nadie crea que si yo hago estas 3 cosas, simplemente ahora yo me voy a hacer rico. Hay veces que Dios, aún en su voluntad, Dios puede protegernos de cosas. Hay veces, mis hermanos, la muerte no es lo peor que le puede pasar a un creyente. La muerte no es lo peor. Hay cosas peores que la muerte que le pueden pasar a un creyente. Hay varios casos en la Biblia. El caso de un niño, él se enferma y sus padres están intercediendo. El niño muere. Sus padres, que no están haciendo, eran reyes de Israel, no están haciendo la voluntad de Dios, siguen en pecado y viene un ejército extranjero
mata a los padres, toda la familia real, todos mueren de una manera brutal cuando usted ve en el Antiguo Testamento las Escrituras. El único de la familia que murió en su cama y recibió una sepultura decente fue ese niño que Dios lo había llevado a su presencia antes. Dios lo cuidó de ver eso. Dios lo cuidó. Hubo cosas, hay veces que Dios en la vida puede protegernos a nosotros, llamándonos a su presencia en un momento determinado, para que usted no vea ciertas cosas que van a pasar. Todos nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que uno no quiere ver. Los que somos padres, tenemos hijos, sabe todas las cosas que uno tiene y uno está orando por sus hijos, porque hay cosas que usted no quiere ver en sus hijos. Y hay veces que el Señor puede que no tenga ninguna otra alternativa que disciplinar a uno de nuestros hijos. Y quizás la disciplina de Dios sobre uno de nuestros hijos puede ser tan fuerte que en algún momento Dios prefiera mejor quitarnos a nosotros el sufrimiento de ver eso y simplemente llamarnos a su presencia, donde vamos a estar descansando. Entonces, hacer la voluntad de Dios trae la bendición de Dios en nuestras vidas. Hubo un rey, el último rey de Israel, Sedequías. Él estaba enfermo y él había sido un hombre que había caminado con Dios. Había sido un buen rey. Él enfermó de muerte y él le pide al Señor, Señor, por favor, no me quites la vida. Y Dios le prolongó la vida. En el tiempo que Dios le prolongó la vida, él se alejó del Señor. Él le enseñó a los babilonios todos los tesoros que ellos habían acumulado. Y ellos fueron y le dijeron al rey de Babilonia que mandó los ejércitos a conquistar a la nación. Y terminó muy mal. A él le hubiera convenido que cuando el Señor lo estaba llamando, simplemente, Señor, llévame. Y le hubiera ido mejor, hubiera terminado bien su vida cristiana, hubiera terminado en alta, no en baja, no con disciplina del Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Por eso usted y yo no necesitamos tener miedo. Cuando usted va al libro de Hebreos y usted se da cuenta cómo Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, habiendo recibido la promesa de la tierra prometida, llega el momento de morir y ninguno de ellos dice, wow, voy a morirme y Dios no me dio esta tierra. Simplemente estuvieron bendiciendo a sus hijos generación tras generación, porque ellos sabían que ni aún la muerte puede anular o cancelar la fidelidad de Dios ni las promesas de Dios. La muerte no es un problema para Dios cumplir sus promesas, no es un problema, porque Dios nos va a resucitar y simplemente, ¡pum!, va a cumplir sus promesas para nosotros. Amén. Por eso, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo puedo confiar en su bendición, no importa lo que venga, aun si viene algo tan difícil como pareciera ser como la muerte, porque la muerte no anula las promesas de Dios. ¿Usted cree que las promesas de Dios para usted y para mí, que estamos caminando sobre esta tierra, están más seguras que para Abraham, Isaac y Jacob? No, mi hermano. No están más seguras para nosotros que para ellos. Por eso Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, no le importó entregar lo que él más amaba, que era su hijo, el hijo de la promesa, lo que él más amaba, y él no dudó en ofrecerlo a Dios para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía resucitar a Isaac y darle hijo aún de las piedras. Él no tenía problema en obedecer a Dios, porque Dios, mis hermanos, no hay nada que detenga la voluntad de Dios. No hay nada que detenga la bendición de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios está limitada por su propio deseo, por su propia palabra. No hay nada que lo limite. Por eso yo puedo alabar al Señor, servir al Señor, aun cuando eso implica dar mi vida por Cristo, aun mi vida física, sabiendo que esa bendición de Dios está segura para mí. Por eso dice la Escritura, hermosa es la muerte de los santos delante del Señor. Por eso usted y yo debemos obedecer a Dios y no pensar que se nos está acabando la vida aquí sobre la tierra para hacer algunas cosas aquí sobre la tierra, hermanos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Cuando estemos en esa nueva Jerusalén espectacular, a usted no le va a hacer falta a no haber ido a París. No le va a hacer falta que yo no fui a Londres. No le va a hacer falta que yo no fui a Nueva York. Usted sabe quién murió ciego. No es el que no va a Nueva York, el que no va a la nueva Jerusalén. Ese sí murió ciego. Ese sí murió ciego. Entonces
Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos contar con la bendición de Dios en nuestra vida, tanto aquí sobre la tierra, como esa bendición por toda la eternidad. Dios honra a los que le honran, dice el profeta Samuel. La segunda bendición o el segundo beneficio es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él les dice en el verso 13 al 15, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Y es cuando hacemos la voluntad de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas se manifiesta de una manera especial. Como yo siempre digo, cuando uno habla de la presencia de Dios, Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hay una manifestación especial de su presencia y de su gloria en la vida nuestra. No hay nada mejor ni nada que dé más tranquilidad como tener la presencia de Dios con nosotros. El mismo Moisés, cuando estaba en el desierto, cuando ellos estaban peleando con Dios, en un momento que Dios le dice, hagan lo que ustedes les dé la gana, y él dice, mira, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque si tu presencia no va conmigo, ¿para qué quiero yo ir a otro lugar? Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre, en el Salmo 16. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, usted va a tener esa manifestación especial de la presencia de Dios. Daniel lo echaron en el foso de los leones por hacer la voluntad de Dios. Y él experimentó esa presencia sobrenatural de Dios en el foso de los leones. Cristo preencarnado con él. Los amigos de Daniel fueron echados en el foso de los leones, que dice en el horno de fuego, que dice Nabucodonosor. Pero ahí no fueron tres, ahí hay cuatro. Y hay otro que parece como el hijo del hombre. Era Cristo preencarnado caminando con sus siervos en medio del fuego. Amén. Daniel no estuvo solo con los leones, ni sus amigos estuvieron solos en medio del fuego. Cristo estuvo con ellos, va a estar contigo. Amén. Cristo va a estar contigo. Amén. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, sufriendo por hacer la voluntad de Dios, presos. Y yo diría, eso no es una bendición. Vamos, es una bendición porque si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Él. Amén. Ellos tuvieron la oportunidad de sufrir con Cristo, quiere decir que tuvieron una oportunidad de reinar con Cristo aún mucho mayor que la que muchos de nosotros tenemos, porque no hemos sufrido como ellos. A mayor sufrimiento, mayor gloria. ¿Y qué pasó? La presencia de Dios se manifestó ahí. Pedro, cuando estaba en la cárcel, un ángel fue y lo sacó. El salmista en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Uno de los beneficios de hacer la voluntad de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, uno de los textos más terribles, si se puede decir así, o sea, más difíciles y no sé ni cómo describirlo, está en Tesalonicenses, cuando habla de aquellos que son lanzados al lago de fuego, que dice excluidos, van a estar en la más densa oscuridad por toda la eternidad, excluidos de toda la gloria de Cristo. Eso sí es triste. Excluidos de su presencia y de la gloria de su poder por la eternidad. Eso sí es triste. Pero nosotros vamos a disfrutar de esa bendición de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, usted no tiene que esperar llegar al cielo o morir o que venga el rapto para usted llegar a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Tú puedes experimentar la presencia de Dios contigo ahora mismo. Él está aquí con nosotros. Como dice Pablo, en Él estamos y en Él nos movemos. Accesamos a su presencia cuando hacemos su voluntad, nos sometemos a Él. Dice Jesús, cuando habla con sus discípulos en el aposento alto, en el capítulo 14, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y si guardan mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. ¿Qué le está diciendo? Que el creyente va a experimentar esa comunión plena con toda la plenitud de Dios, toda la Trinidad de Dios, la iba a experimentar en su vida al someterse a la palabra de Dios. Y es uno de los beneficios de hacer su voluntad, no solamente la bendición de Dios, sino también la presencia de Dios. El tercer beneficio es la gloria de Dios en nuestras vidas.
la gloria de Dios en nuestras vidas. Ellos estaban preocupados porque algunos de los más viejos que habían ido a Babilonia y habían visto el templo de Nabucodonosor y que habían sobrevivido los 70 años del exilio, habían vuelto y comenzaron a ver el templo, vieron que este templo no era como nada, era un templecito, un edificio con poca gloria, que no tenía tanto oro, no tenía tanto lujo, y lloraron de amargura y de tristeza. Y Dios le dice, la gloria de este templo, la gloria postrera, va a ser mayor que la gloria primera. ¿Sabe por qué? Porque va a venir el deseado de las naciones, va a venir el Mesías, y Él va a traer toda su gloria al templo. Entonces nosotros podemos llegar a experimentar no solamente la bendición de Dios y la presencia de Dios, pero la gloria de Dios en nuestras vidas, la manifestación de la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y comenzamos desde ya cuando reflejamos la gloria de Cristo a través de nuestro carácter, a través de parecernos cada día más a Él en nuestro carácter. Pero usted sabía que Pablo dice a los Corintios que va a llegar un día en que nosotros vamos a tener un cuerpo igual que Él. Que ahora vemos como por un espejo, pero más adelante, y dice Juan también, seremos igual que Él porque le veremos tal cual Él es. Vamos a tener un cuerpo que va a reflejar esa gloria de Cristo por toda la eternidad. Bueno, qué beneficio más grande. Tú llegarás a tener comunión con la plenitud de la deidad de Dios, con Dios expresándose en su máxima expresión en un cuerpo frágil y humano, mientras esperamos ese cuerpo glorificado que vamos a tener en el día de la resurrección. Tenemos este poder, todo este tesoro en un vaso de barro, en un cuerpo frágil. Pero sin embargo dice la Biblia que nuestra fragilidad es temporal mientras estamos aquí. Que vamos a resucitar con un cuerpo semejante al de Cristo, donde no va a haber más dolores de espalda, no va a haber migraña, no va a haber cirugía, no va a haber artritis, no va a haber fibromialgia, no hay cáncer, no hay diabetes, no hay hipertensión, no se necesitan médicos ni oftalmólogos. No se necesita a nadie. Como diría Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En el reino no va a haber hospital. Vamos a tener un cuerpo perfecto, tal cual el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo que va a reflejar la gloria de Cristo, no solamente en nuestro carácter, sino nuestro cuerpo también va a reflejar la gloria de Dios. Y a mayor sometimiento a la voluntad de Dios, mayor habilidad de expresar la gloria de Dios en nuestras vidas, tanto aquí como por la eternidad. El cuarto beneficio de hacer la voluntad de Dios es la provisión de Dios en nuestras vidas. El verso 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo, hagan mi voluntad. Yo voy a proveer, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Dios siempre provee. Amén. No existe ningún caso en el cual Dios no provea. Dios, como ya he mencionado antes, la fidelidad de Dios es tanto predecible como impredecible. Es predecible en cuanto a que Dios siempre provee. Es impredecible en cuanto a su método. Dios puede proveer a través de Rosalba un día, otra a través de mérito, otra a través de ninguno de los dos. Pero Él provee. Él puede proveer a través de mamá, a través de papá, a través de los dos o a través de ninguno de los dos. Pero Él siempre provee. Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso nosotros, como dice el autor de Hebreos, nuestras costumbres deben ser sin avaricia. No debemos estar cayéndole atrás a cada peso, a cada dólar. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted sabe cuál es el gran problema de nosotros? O uno de los grandes problemas, que no creemos que Dios va a proveer para nosotros. Que creemos que para Dios poder proveer para mí, yo necesito trabajar 7 días a la semana, 24 horas.
Yo no me atrevo a tomar tiempo libre para descansar, porque entonces yo creo que Dios no me va a proveer. Yo no saco tiempo para hacer el ministerio, porque entonces yo creo que Dios no me va a proveer si yo no trabajo esa hora extra. Hermano, Dios siempre provee para los que hacen su voluntad. Debemos aprender a tener contentamiento, porque Dios siempre va a proveer para nosotros. Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, no importa cuál sea la situación, Cristo me va a fortalecer. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Si Cristo es mi fortaleza. ¿Por qué? A veces queremos ocupar el lugar de Dios. A veces nosotros queremos ser quien determine la provisión. Mira lo que pasaba con esta gente, mis hermanos. Ellos trabajaban mucho y ¿cuánto colectaban? Poco. Ellos comían y no se saciaban. Bebían, se quedaban con sed, no estaban satisfechos. Se ponían ropa, porque el que calienta, el que sacia, el que quita el hambre, el que quita la sed es Cristo. Tú puedes tener el mejor manjar servido delante de ti y quedarte totalmente insatisfecho. Y puedes tener espaguetis con pan delante de ti y ser el hombre más bendecido del planeta en un momento determinado. Y es lo que no se nos puede olvidar a nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la provisión de Dios para nuestra vida, mis hermanos, siempre es perfecta. No cometamos el error de la nación de Israel. Dios proveyó para ellos pan y dijeron, estamos hartos del pan este que tú nos das. Estamos cansados. ¿Ustedes están cansados? Dios los disciplina. Mira, hay muchos pecados, hermano, que a Dios no le gusta ningún pecado. Pero si hay un pecado que, mire, que le da, que lo pone a él, es la queja. Cada vez que usted ve gente quejándose en la Biblia de Dios, hermano, a ninguno le va bien. A ninguno le va bien. Dios tiene problemas con la gente que se queja mucho. Porque están diciendo, tú no vas a cumplir tus promesas. Yo estoy cansado, tú no sabes lo que es lo mejor para mí, porque tú me estás dando esta comida y eso no es lo mejor para mí. Lo mejor para mí es camarones, no macarrones. Dios sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida estamos siendo entrenados para reinar con Cristo. Cada día estamos siendo probados en cuanto a nuestra fidelidad. ¿Cómo fue que le dijo Satanás a Dios acerca de Job? ¿Tú crees que Job te sirve de balde? Quítale todo lo que tienes para ver. Job no hizo nada y Job sufrió y Job pasó por dificultades. Y Job mostró su fidelidad a Dios aún en la peor de las circunstancias. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Recibiremos de Dios el bien, hermanos, lo recibiremos. Dios está dándonos la oportunidad que aún en esos momentos de depender en Él día a día. Hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted no necesita dudar de la provisión de Dios. Si usted se enoja y no sabe qué hay de desayuno, que usted se comió lo último en la casa, usted puede acostarse tranquilo todavía, confiando en que Dios va a proveer el desayuno. Créame, hermano, de manera increíble. El aire acondicionado aquí. El viejo me está diciendo, hijo, el edificio está bonito, está bien, pero ahí es un calor terrible. Terrible. Hay que ver un aire, ¿cuánto? Y estoy buscando presupuesto y cuesta como tanto. Yo, bueno, viejo. Nada. Nosotros tuvimos el concierto de Navidad y alguien fue allá, Robert, fue allá a ver el concierto de Navidad y dijo, óigame, ustedes han hecho tan buen trabajo. Y él escucha que yo estoy hablando siempre de la iglesia aquí en República Dominicana. Y ¿tú sabes qué? Yo le voy a traer, aquí yo te tengo un cheque de $10,000, yo creo que le mande $5,000 a la iglesia en República Dominicana para el aire. Al mismo día que viejo me había dicho que se habían quedado sin nada, ya habían gastado en arreglar todas las cosas. Vamos, dígame si fue el Señor o no. Justo lo que se necesitaba para lo del aire.
Dios está en control. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el salmista. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué me agito? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué comienzo a arrancarme los pocos pelos que me quedan? Dios va a proveer para ti. Si Él cuida de las aves del cielo, si Él cuida de las bestias del campo, ¿qué más no va a hacer con nosotros? Dice Jesús, ustedes valen mucho más que todos ellos. Bueno, nunca dude del amor de Dios. El amor de Dios nunca cambia. Sus promesas nunca cambian. Nosotros podemos contar con su amor, con su provisión. Tenemos que tener la perspectiva correcta. Es buscar esa nueva Jerusalén, es buscar la gloria de Dios todo el tiempo. Que Dios se encarga de todo lo demás. Jesús dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y le digo esto, mis hermanos, porque muchos de nosotros, una de nuestras preocupaciones principales es eso, que vamos a comer y que vamos a beber. Hermanos, Cristo nos está cuidando. No hay que preocuparse por nada. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él es el dueño del oro y la plata. Y por último, el otro beneficio es la paz de Dios en nuestras vidas. El verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, y dice, y yo voy a dar paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Él le dice a ellos, yo le voy a traer paz en este lugar. Toda esta tensión, todo este estrés, toda esta oposición, Él está diciendo, tienen límites. La oposición que usted va a encontrar en este mundo tiene límites. La oposición, las personas que usted va a encontrar, que lo van a atacar, que lo van a criticar, que te van a tratar de desanimar para que tú no hagas la voluntad de Dios, todo eso tiene límite. No, nadie se va a oponer a usted para siempre. Dice, yo voy a traer paz a este lugar. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor, Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice, y Él va a exhibir tu justicia como luz del mediodía. Él dice, Él algún día va a exhibir y mostrar que tú estabas en lo correcto, que tú lo estabas haciendo para su gloria. Por eso nosotros trabajamos y vivimos para Cristo. Y como dice el autor de Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Dios promete paz a los que hacen su voluntad. Hermano, no hay nada mejor que tener la paz de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque llega y la tenemos en momentos donde nadie tiene paz. Donde podemos tener paz, mis hermanos, en el foso de los leones, en medio del fuego, en la cárcel, en la enfermedad, en la dificultad. Podemos tener paz. Podemos tener paz. A mí que me toca hablar con muchas personas al final de su vida, yo veo a las personas que cuando usted le dice, mira, te queda poco tiempo de vida y están listos, doctor, yo estoy listo, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Yo veo a la persona que dice, doctor, yo estoy listo, tengo preocupación por mi hijo o por mi hija. Y otro que dice, doctor, yo no estoy listo para morirme. Y usted ve la amargura, el dolor, el miedo, la tensión, el desespero, el terror con el cual reciben esta noticia porque no están listos. No han vivido una vida en paz con Dios y tienen miedo de lo que vaya a pasar el día que ellos cierren los ojos y tomen el último respiro. Pero hermano, el que tiene la paz de Dios, disfrutamos la paz de Dios desde aquí, independientemente de las circunstancias, porque esa paz viene directamente de su presencia. Esa paz no viene en el cheque, esa paz no viene en la seguridad social, esa paz no viene en una ley del Senado, esa paz no viene en un descuento en la gasolina, ni viene en una gift card. Esa paz viene directamente de la presencia de Cristo. Debemos aprender, mis hermanos, a caminar con Dios, a hacer la voluntad de Dios. Debemos ser como dice el libro de Hebreos, y menciono tanto Hebreos porque terminé de enseñar Hebreos ahora. Abel, él por la fe le ofreció lo mejor para Dios.
Enoc, él caminó con Dios, dio su vida para Dios completamente. Igual debemos nosotros hacerlo. Sea que muramos joven como Abel, o sea que vivamos una vida larga y que Dios nos lleve a su presencia sin ver la muerte, como pasó con Enoc. La gloria es para Dios. Los dos vivieron por fe y glorificaron a Dios y van a reinar con Cristo. Por eso están en el Museo de la Fe. Tenemos que ser como Noé, que es el tercero que sigue en esa lista de ahí. Por 120 años él estuvo construyendo el arca. Él daba por seguro que iba a venir ese diluvio, aun cuando él nunca había visto lluvia. Él nunca había visto agua caer del cielo. Él nunca había visto una inundación. Y por 120 años él fue a trabajar y trabajaba para mantener su familia. Y después venían con sus hijos a comenzar a cortar el árbol, a lijar la madera, cargar la madera. Por 120 años haciendo el arca, aun cuando nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. ¿Y qué pasó? Nadie le hizo caso al final. La mayoría no tuvo la razón. La mayoría dijo que él era un loco. Y se salvó el loco y su familia en el arca. Los únicos 8. ¿Y qué recibió él? Un mundo que le pertenecía completamente a él. Heredó un nuevo mundo. Igual nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, como no es persistentemente hacer la voluntad de Dios. Cada clavo, cada madera, cada pedazo de madera, trabajamos, venimos, trabajamos, esperando, aunque nos digan que estamos locos, aunque nos digan qué es lo que tú estás haciendo, confiamos en Dios. Y esa provisión de Dios va a estar para nosotros. Y vamos a tener la bendición de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la provisión de Dios y la paz de Dios con nosotros. Hermano, todos estos beneficios están disponibles para usted cuando usted comience a hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta para usted, y con eso quiero terminar, es: ¿qué te está impidiendo hacer la voluntad de Dios hoy? ¿Qué te está impidiendo? Miedo a que te critiquen, miedo a la oposición, o pecado, o simplemente no has tenido la perspectiva correcta, no has tenido las prioridades correctas, o conocimiento. Todas son barreras que se pueden vencer. Yo te invito que si es un asunto de pecado, hermano, confiese su pecado, apártese de él y siga su marcha, haciendo la voluntad de Dios. Si es miedo a la oposición, confía en la protección de Dios. Provisión, hermano, Dios va a proveer para usted. Siga adelante. No dude de eso. Y si a usted le hace falta que lo animen, le hace falta conocimiento, con muchos de nosotros nos hace falta, muchos hermanos, no deje de congregarse. No deje de venir al culto, no deje de venir a la escuela dominical, no deje de conectarse los jueves. No aproveche cada oportunidad que Dios te da de escuchar su palabra, porque es para tu beneficio. Amén. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y yo espero verlos pronto. Dios les bendiga. Amén.